Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión más del ciclo especial El Deporte Universitario en los Juegos Olímpicos. Yo soy Neftalí Zamora, soy reportero de la Dirección General del Deporte Universitario y seguimos con esta celebración porque ya se acercan los Juegos Olímpicos de Tokio, ya cada vez falta menos. Y el día de hoy vamos a tener un tema muy especial como los que hemos tenido a lo largo de esta semana. Vamos a hablar de las mujeres en los Juegos Olímpicos. Atenea en el Olimpo es el nombre de esta mesa. Y para lo cual tenemos a una invitada, una ponente que ustedes ya la conocen si sintonizan todos los miércoles lecciones de ajedrez. Ella es Astrid Martín del Campo, doctora en filosofía, con más de 30 años dando clases de ajedrez, es campeona nacional, seleccionada olímpica y actual vicepresidenta de la Asociación de Ajedrez de la UNAM. Astrid, muchas gracias, bienvenida. Hola Neftalí, pues un gusto estar aquí en esta semana que hicieron para pues celebrar los próximos Juegos Olímpicos. Siempre es un honor estar en Facebook Deporte UNAM, en la Universidad de nuestra nación. Y pues muy contenta con la invitación que me hiciste y feliz aquí para hablar de la mujer y su participación en los Juegos Olímpicos a lo largo de la historia. Perfecto, perfecto. Pues ya estamos preparados y estamos esperando que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, sus dudas ahí en el Facebook y compartan con sus amigos, ya saben, like, compartir, todo, todo, Todo. todo es bienvenido. Pues muchas gracias y cuando gustes, Astrid, para empezar a hablar de este grandioso tema de la mujer en los Juegos Olímpicos. Bueno, pues bueno, comenzamos diciendo que la participación de la mujer en los Juegos Olímpicos, su participación en el deporte, ¿no? La historia que tenemos las mujeres en este terreno, pues es muy similar a la historia en todos los demás terrenos de la historia de la humanidad. ¿No? La mujer, pues como sabemos, ha sido objeto de discriminación y esto es muy importante señalarlo porque si bien en la actualidad la discriminación no se ha terminado, no solamente respecto a la mujer, sino a bastantes sectores que son más vulnerables que otros, sí hemos avanzado mucho, ¿no? Y es interesante pues ver este proceso, qué nos falta y qué hemos logrado. A lo largo de la historia, como vemos, ¿qué es discriminar a una persona? Es no reconocerle sus derechos humanos, ¿no? Si eres mujer, si eres cualquier otro, de cualquier otro grupo, vulnerable, eres ante todo un ser humano y como ser humano lo que defendemos todo el tiempo es tener los mismos derechos y las mismas oportunidades que cualquier otro ser humano. Desafortunadamente, en los inicios de la humanidad, pues bueno, ya sabemos que en la Grecia clásica la mujer ni siquiera tenía el rango de ciudadana. ¿Verdad? Entonces, pues bueno, hablamos mucho de la filosofía clásica, ¿no? De la filosofía griega, pero en este periodo tan interesante, tan reflexivo, ¿verdad? Pues bueno, vemos esta discriminación muy fuerte y una vez más, retomando la Grecia clásica, pues sabemos también que los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Se inauguran, se llevan a cabo por primera vez en Grecia, en la antigüedad. Los primeros Juegos Olímpicos se llevaron a cabo en el año de 776 antes de Cristo, ¿no? Y la participación de la mujer evidentemente pues era prohibida, ¿no? Solamente era para hombres y lo grave es que no solamente las mujeres tenían prohibido practicar los deportes en estos Juegos Olímpicos, sino que les era prohibido asistir como espectadoras, ¿no? O Había sea, sanciones. además, o sea, ni siquiera como Sí, espectadoras. ni siquiera como espectadoras. Entonces, pues bueno, ya nos imaginamos, ¿no? Pues el tipo de segregación de que eran objeto. Y pues Claro. bueno, sin embargo, hay un historiador llamado Pausanias del siglo II, quien nos dice que las mujeres llevaban a cabo unos juegos deportivos en una parte muy específica de Grecia, ¿verdad? Y les voy a compartir unas imágenes para pues tratar de enriquecer un poquito lo que vamos comentando. ¿Qué nos dice Pausanias?
nos dice que las mujeres en el siglo II tenían los juegos ereos, que eran dedicados en honor a la diosa Hera. Y que hay muestras, hay evidencias, ¿no? Restos que nos hablan un poquito, ciertas pinturas y ciertas gráficas y mosaicos de los deportes que participaban, en los que participaban las mujeres. Y en estos juegos ¿cómo? Ereos, se llevaban a cabo cada 5 años y eran exclusivos para mujeres. Entonces, bueno, insisto, esto no era algo generalizado, esta era de una región específica, ¿no? Donde se llevaban a cabo estos juegos. Lo que es muy interesante, pues parece que es el primer dato, ¿no? El primer registro del que se tiene conocimiento sobre las mujeres participando en unos juegos deportivos. Entonces, bueno, tenemos esta vasija griega, ¿verdad? Donde se ven mujeres en una especie de competencia, ¿verdad? De atletismo. Y aquí tenemos otras representaciones, ¿no? Este mosaico del siglo IV, perdón, 6 antes de Cristo, de Sicilia, ¿no? Donde pues una está con unas pesas, otra con un baloncito, y entonces pues bueno, eran el tipo de juegos. Aquí se ve la ganadora, ¿no? Con las coronas, etcétera. E incluso la vestimenta, ¿no, Astrid? Así muy parecida a la del atletismo, ¿no? El top. Exacto. Entonces, Súper, pues bastante llamativo, ¿no? claro. Todo esto, y pues bueno, pero bueno, sabemos que la mujer era vetada absolutamente, le era prohibido participar en los deportes de hombres. Después, pues a lo largo de la historia, sabemos muy bien que los Juegos Olímpicos de la antigüedad se suspenden, ¿verdad? En algún momento de la historia, esto por órdenes del emperador Teocidio en el año 380. Se suspenden porque se consideraban juegos paganos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un lapso, ¿verdad? Bastante amplio, del año 380 hasta el año de 1896, cuando se vuelven a celebrar los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Estos Juegos Olímpicos en 1896 pues son a partir del organizador Pierre de Coubertin, este organizador francés, ¿verdad? Que logra que en 1896 se lleven a cabo, se retomen los Juegos Olímpicos y se celebren en Atenas, Grecia. Aquí lo que es muy interesante es que estamos ya a finales de el siglo XIX, a principios del siglo XX, y bueno, en los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, las mujeres no tuvieron ninguna participación. También les fue negado participar en estos juegos y pues bueno, ya en esta época moderna podemos ver que hay muchas protestas, ¿verdad? Hay muchas manifestaciones, ya a finales del siglo XIX, pues las mujeres no están de acuerdo en que se les considere inferiores a los hombres, ¿verdad? Y pues bueno, están peleando muy fuerte ya por los derechos humanos y por ser admitidas, ¿no? Es tanta la protesta de las mujeres en esta época que en el año 1900, en la segunda celebración de Juegos Olímpicos de la era moderna, ya se permite que las mujeres participen en 2 deportes nada más, ¿no? En el tenis y en el golf. Y en algunos deportes mixtos como por aquí lo tenía, algunos como la vela, el croquet y en la hípica, ¿no? Pero bueno, solamente es en estos 2 deportes y pues bueno, por lo menos en 1900 en los Juegos Olímpicos de París participan más de 1000 atletas y solamente 6 mujeres. Pero Wow, bueno, una proporción grandísima, ¿no? exacto. Entonces aquí lo que es muy interesante es ver cómo pues empezaron dando pasos chiquititos, ¿no? Y después, pues bueno, vamos a ir viendo cómo gradualmente la mujer va conquistando cada vez más terrenos. Aquí es importante separarnos tantito, Neftalí y público que nos acompaña,
porque incluso este señor Pierre de Coubertin, que es el que tuvo la iniciativa de recuperar los Juegos Olímpicos, decía que las mujeres no debían participar en las Olimpiadas ni en los deportes, porque le parecía que la participación de la mujer en Juegos Olímpicos era antiestética, ¿no? ¿De dónde? Ok. ¿Cómo era la estética de este señor? Exacto. Que era antiestética, poco interesante y además incorrecta, ¿no? Su participación. Ok. Y no solo eso, incluso se redactó por medio de médicos una especie de escrito en el que decían que las mujeres, por aquí tenía las frases exactas, sí, la mujer es demasiado frágil y no tiene preparación para correr más de 200 metros. Oye, hasta lo tenían medido, ¿no? De alguna manera. Que Y la mujer, es una expresión que refleja cuánto han cambiado los tiempos, ¿no? Afortunadamente. exactamente, ¿no? O sea, no tenía ningún fundamento, todas esas expresiones, ¿verdad? Lo vemos hoy en día. Entendemos que la mentalidad de aquellas épocas pues era distinta, pero cuando uno ya empieza a reflexionar y se empieza a dar cuenta, ¿no? Precisamente de que las mujeres o los hombres, todos somos seres humanos, ¿no? Y todos tenemos múltiples posibilidades, restringir la participación, ¿no? De un sector humano, pues resulta en nuestra época todavía más, rechazable, ¿no? Entonces, pues bueno, continuando con este paso de la mujer, que ya en 1900 pudieron asistir 6 mujeres por fin a los Juegos Olímpicos, hay una activista que, bueno, aquí les tengo a una de las mujeres que jugaron en las Olimpiadas de París en 1900. Ella es Charlotte Cooper, ¿no? Y pues bueno, aquí véanla con ese vestido, jugando tenis, y es esta mujer, una foto pues bastante interesante, Que debe ¿no? haber sido bastante incómodo, ¿no? Jugar con esos vestidos, casi, Con casi de falda gala, larga, ¿no? sí. Con esa faldota Ujú. comparada con los shorts de ahora y las chiquifaldas, Claro. pero bueno, eso sí se entiende perfectamente, ¿no? Que dada el pensamiento de aquella época, pues bueno, la ropa era más conservadora, Sí. pero pues prohibir que jugaran, ¿no? Y que participaran, pues ahí sí, no había mucha razón. Y esta mujer francesa se llama Alice Milliat. Ella va a tener un papel importantísimo para la participación de la mujer en Juegos Olímpicos y fuera de los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque esta mujer, cuando se le prohibía, cuando en 1896 se prohibió a la mujer participar en los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, pues ella, tan tranquila que en el año de 1920 organiza la primer Olimpiada femenina. Dice, Ok. bueno, si no nos dejan participar en sus Juegos Olímpicos, yo voy a hacer los míos. Y los hizo en Monte Carlo, insisto, en 1920, y participaron Francia, Italia, Suiza, Noruega y Gran Bretaña. Mujeres de todos estos países llevaron a cabo los primeros Juegos Olímpicos femeninos, ¿no? Entonces, pues bueno, la presión que ejerció esta mujer tuvo un papel muy importante para que en los siguientes Juegos Olímpicos se incluyeran a más mujeres. Y podemos hablar ya de una gran participación femenina en los Juegos Olímpicos en 1928, después de que ella hiciera sus Juegos Olímpicos femeninos. En Ámsterdam, en 1928, ya se logra que 300 mujeres participen en estos Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, pues bueno, es un gran éxito para nuestro género. Sin embargo, en 1928 eran el 10% de la participación, ¿no? Entonces, Todavía muy poquito. exacto, pero bueno, pasar de 6 a que ahora ya están, bueno, pasaron más Olimpiadas y ya 300 mujeres es muchísimo. Un avance. Ajá.
Y en esta Olimpiada de 1928 fue la primera vez que se permitió a las mujeres participar en atletismo. ¿No? Ok. Entonces, ok. O sea, ya que ya vieron que sí podían correr más de 200 metros. ¿Qué crees? Todavía no. No. Ah, Se rayos, les ¿no? permite participar en atletismo, pero solamente en 5 pruebas. ¿Ok? Ah, ¿Cuántas ok. pruebas las llevaban a cabo los hombres? 22. Entonces, en las otras 17, las mujeres no podían participar, Qué ¿no? mal. Solamente hubo 5 pruebas de atletismo para que ellas jugaran, ¿no? Y pues bueno, por esto del reporte médico que te comentaba, ¿no? Que especificaba que las mujeres no podían correr más de 200 metros. ¿Qué tal? Pero ¿quién hacía esas pruebas? Pues los hombres. Obviamente, ¿no? Y este señor, Pierre de Coubertin, que por lo que vemos, pues en un sector muy amante del deporte, pero pues bueno, en la cuestión de género, pues no, bastante. Él se opuso hasta su muerte. El organizador de la mente con la iniciativa de volver a hacer los Juegos Olímpicos, se opuso durante toda su vida a la participación de la mujer. Ya te dije, por antiestética, ¿no? Y por poco correcto. O sea, siempre creyó lo mismo. Sí, hasta su muerte. Sin embargo, los demás no, las protestas, etcétera, y la mujer fue ganando terreno en muchísimos ámbitos, ¿no? ¿Qué tal, eh? Sí. Y entonces, pues bueno, ya, sin embargo, regresándome un poquito a esta mujer, Alicia Miliat, a pesar de que había hecho sus primeros Juegos Olímpicos femeniles en 1920, cuando tenemos ya que en 1928 incluso se permite participar en atletismo, ¿no? Y ya hay 300 mujeres, ella ya pues no va a hacer los Juegos Olímpicos femeninos, ya no tiene ningún sentido, porque ya las mujeres están ingresando. Sin embargo, no está de acuerdo en que solo en ciertos deportes, ¿no? Y entonces ella hace los Juegos Mundiales Femeninos. Ya no son Juegos Olímpicos, porque ya la mujer está en los Juegos Olímpicos, pero se hace sus Juegos Mundiales, Ok. femeninos, donde ahí sí todas las pruebas y aquí sí no les vamos a pedir permiso, ¿no? Entonces, por eso Claro. te decía que cuando no se hace las cosas de manera justa, ¿no? Cuando la parte institucional, pues bueno, por fuera tú haces los tuyos, ¿no? Claro, sí, es un acto revolucionario, ¿no? También Bastante, de bastante. rebeldía, ¿no? Exacto, ¿no? Ah, no, no me incluyen, pues no los necesito, yo los organizo. Claro, totalmente. De Increíble, ¿no? emancipación, Sí, muy, muy buenísimo. bien por esta mujer, pues bueno, es emblemática, ¿no? Para todo nuestro género, porque, pues, y además véanla, ¿no? Ahí en remo, ¿verdad? Pues interesantísimo, ¿no? ¿Cómo continúa todo esto? Pues bueno, ya en Roma, 1960, ¿verdad? Se les permite a las mujeres correr 800 metros. Ok, ahora sí ya vieron que Ya, sí pueden ya correr pueden más de participar 200. hasta 800 metros, ¿Qué ¿no? tal? ¿Qué les Y parece bueno, esto, nuestros queridos espectadores? Ahí estoy viendo David, Iván, Mayra, Guadalupe, Pilar, Sonia. Muchas gracias por estar acá y pues que nos cuenten, ¿no? ¿Qué les parece esto? ¿Cómo han visto el avance, ¿no? Ahora que estamos recorriendo esta historia de mano de Astrid, para que nos cuenten también su perspectiva. Y bueno, ahora que decías de que ya hemos avanzado y al igual lo comentamos un poquito, digo, no es el tema, pero cómo se prohibía la participación de las mujeres y ahorita ya estamos en otra discusión en donde solo ya no pueden participar, pero ahora ya estamos con la primera participante, primera mujer transgénero, ¿no? Que va a participar en estos Juegos Olímpicos y entonces ya estamos en otro nivel de la conversación y eso, bueno, también es muy qué interesante. bueno, ¿no? Qué bueno que Totalmente. estamos no, en otro diálogo. Y bueno, para continuar un poquito con la presentación, pues aquí tenemos a esta gimnasta rusa, ¿verdad? Que se llama Larisa Latinina, y es la mujer, el ser humano, porque no fue entre mujeres, entre hombres y mujeres, que rompió el récord de medallas obtenidas en Juegos Olímpicos. Larisa Latinina de Rusia, ella ganó 18 medallas en los Juegos Olímpicos.
Wow. Ella mantuvo el récord durante muchísimos años hasta la época reciente en que, bueno, para mí reciente, para muchos de los que nos escuchan todavía no habían nacido, hasta el año 2012, imagínate cuánto tiempo lo ¿Cuánto? mantuvo, que Michael Con Phelps, Michael Phelps, claro. él obtuvo el siguiente récord de más medallas ganados en Juegos Olímpicos. Pero bueno, fue una mujer que ganó 18 medallas en gimnasia para Rusia y mantuvo el récord de el deportista, la deportista con más medallas en toda la historia, ¿no? 18 medallas, o sea, si ya vimos en México cómo lloramos por una medalla en los Juegos Olímpicos, ahora esta mujer llevó 18. Ella solita, Ella además, una sola. proeza y más para la época, ¿no? También. Exacto, ¿no? Y una mujer deportista, ¿no? Y bueno, después ya tenemos aquí a deportistas mujeres, pues emblemáticas, ¿verdad? En Juegos Olímpicos, aquí tenemos a Nadia Comaneci, la sensación, ¿verdad? En su tiempo. Y pues bueno, para muchos, ¿no? Creo que muchos que somos antiguos aquí en la UNAM lo sabemos perfectamente, pero hay muchos que no conocen esta historia. Enriqueta Basilio, en los Juegos Olímpicos de México en 1968, fue la primer mujer en prender el pebetero olímpico. Entonces, bueno, en el 68 todos sabemos la tragedia, ¿verdad?, que se sufrió en nuestro país, todos sabemos los aires, ¿verdad?, de protesta en contra de las injusticias y bueno, este hecho histórico poniendo a una mujer, la primera en la historia de Juegos Olímpicos, que prende el pebetero, pues bueno, es algo de lo cual creo que debemos sentirnos muy orgullosos. México, Totalmente. una mujer en el 68, En el prendiendo Estadio Olímpico Universitario, ¿no? Ni más ni en la menos. UNAM. ¿Dónde más podía ser, Neftalí? Claro. En este estadio también histórico, hermoso. Exacto, ¿no? Que a mí siempre me gusta recordarles que la UNAM no es la UNAM, no es la, está en la capital de nuestro país, pero no es la universidad de la capital, es la universidad de toda la nación, ¿no? Quienes estamos en la UNAM sabemos que vienen, obviamente por estar en la capital, pues bueno, muchos estudiantes y profesores somos de aquí, pero tenemos profesores y estudiantes de todo el país, ¿no? Entonces, bueno, es nuestra universidad nacional y todos debemos, creo yo, aunque no hayan estudiado en la UNAM, identificarnos, ¿no? Con nuestra Universidad Nacional. Pero bueno, aquí les tengo pues ya numeritos, nada más para que vean cómo fue subiendo la mujer en su participación en los Juegos Olímpicos, ¿no? En 1976 ya el 20% era de mujeres, en Seúl, en el 88, el 25% era ya de mujeres. En Atlanta, ¿no? Ya el 35%. Y en el año 2012, 46% de los deportistas son ya mujeres. Ya las siguientes Olimpiadas, la verdad es que no encontré el dato, pero pues bueno, gradualmente se fue equiparando participación de hombres y mujeres. Y por último, pues bueno, grandes medallistas, mujeres mexicanas, ¿no? El problema de si las mujeres podían correr más de 200 metros, pues aquí vemos que pueden levantar más de no sé cuántos kilos, pero Soraya Jiménez, ¿no? Desafortunadamente ya falleció, esta gran atleta mexicana que trajo medallas mundiales a México y en los Juegos Olímpicos, aquí la vemos ganando medalla de oro, ¿no? Y Oro. más que nada en un deporte que hay deportes para hombres y deportes para las mujeres, que dijo Soraya, con permiso, a mí me gusta este y yo participo el que quiero. Claro, ¿Cómo ves, Neftalí? totalmente. Sí, precisamente, y ahora que comentas esto de los juegos que estaban, o los deportes que estaban prohibidos para las mujeres, recuerdo que en una charla también de aquí de Deporte UNAM, la profesora Charlotte mencionaba que, por ejemplo, el salto de longitud o el salto con garrocha no fue oficialmente reconocido hasta los 90, hasta el 91 lanzamientos, o sea, es increíble. Y el box creo que es el último deporte
que ya en los 2000 también permitió oficialmente la participación de las mujeres, ¿no? Entonces estamos hablando de que se ha ganado terreno, pero muy poco a poco, ¿no? Todavía hasta uno pensaría que es una historia, como dices, de Grecia, ¿no? Antigua, hace siglos, ¿no? Y no, está a la vuelta de la esquina, ¿no? Por eso no hay que dejar de señalarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Uno pensaría que, bueno, ya desde hace 20 años, no. Y hay cosas que todavía en Que la todavía. actualidad, en pleno siglo XXI, en el año 2021, vamos a hablar también, ¿no? Entonces, Bueno, pues bueno, increíble, ¿no? Aquí Soraya Jiménez, puse muy pocas, hay muchísimas medallistas, ¿verdad? Belén Guerrero, me parece que ella no ganó medalla en Juegos Olímpicos, pero sí ha ganado pues montones de medallas, ¿verdad? En campeonatos mundiales, en ciclismo. Tenemos a la gran Gabriela Guevara, ¿verdad? Que en su momento las medallas olímpicas que ganó para nuestro país. Tenemos a Paola Espinosa, ¿no? En clavados, Lorena Ochoa, ella no es de Juegos Olímpicos, pero pues el nombre de México lo ha puesto altísimo, ¿no? En el golf. Tenemos aquí a Alexa Moreno, y hablando pues también de temas de discriminación, ¿no? En los que a las personas con ciertas características, que en este caso era nada más el ser mujer, ¿verdad? Por esa característica no podíamos participar en los deportes, en Juegos Olímpicos. ¿qué Hemos ido tal? cambiando nuestra forma de discriminar. Ella, como ustedes pueden ver, es bastante ancha, ¿no? Es mexicana, pero bueno, una atleta, o sea, de un nivel impresionante, ¿no? Ganadora de medallas, etcétera, y bueno, vienen las críticas, ¿verdad? Por ser ancha. O sea, si los jueces de gimnasia, que son tan estrictos, ¿no? Le otorgan los primeros lugares a una gimnasta mexicana, ¿no? Después, obviamente, la ignorancia es la madre de la discriminación. ¿No? Que está muy ancha y le hicieron un bullying impresionante. Claro, que no tenía cuerpo de gimnasta, ¿no? Decían, y pues, ¿cómo es un cuerpo de gimnasta, no? Y aquí nos demuestra que no hay un Exacto. cuerpo de gimnasta, ¿no? Como tal, todos pueden ser. Y yo pensaría todo lo contrario, más mérito, ¿no? Todavía, porque yo creo que siendo muy ligerita o tener un cuerpo ancho, realizar ese tipo de ejercicios se facilita tener el cuerpo más delgado y más ligero. Y ella, a pesar de tener un cuerpo más ancho, ¿no? Puede hacer lo mismo que su compañera que tiene al lado, ¿no? Entonces, lejos de hacer una crítica negativa, a mí me parece que sí, señalar que tiene el cuerpo ancho, porque pues eso es una verdad, Mm. no es ningún secreto para nadie, pero qué maravilla, ¿no? Sí, que no es ningún impedimento, ¿no? Para No es practicarlo. impedimento y qué maravilla que lo logra, ¿no? Quizá otras chicas digan, no, pues yo tengo el cuerpo ancho por naturaleza, no es grasa lo que tiene ella, pues eso se los puedo asegurar, ¿no? Es Sí, ya una complexión. Lo que es muy, muy interesante es cuántas chicas que tengan esta complexión creen que la gimnasia no es para ellas. Y mire, aquí tienen un modelo a seguir. correcto. Iridia Salazar, bueno, ¿no? Medallas para nuestro país, mujeres que han puesto el nombre de México muy, muy en alto en Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, que deben ser toda una inspiración para todas las chicas, para hombres y mujeres en general. Y pues bueno, aquí tenemos a Maribel Domínguez, esta Marigol. futbolista. Exacto, ¿no? Y bueno, ¿cuántas veces se dijo que el fútbol era para hombres, ¿no? Que juegas como hombre, etcétera. Pues bueno, ella le valió, fue de las mejores futbolistas del mundo, se fue a jugar a Barcelona, nada más y nada menos que al fútbol femenil del Barça, ¿no? No es ninguna poca cosa. Y bueno, una maravilla, ¿no? Y bueno, aquí tenemos a Paola Longoria, ¿verdad? En racquetball. Y bueno, han existido muchas campañas donde deportes para hombres y para mujeres, nada. Esta es una campaña española, donde, bueno, aquí tenemos a una gimnasta y a una futbolista diciendo que ellas pueden hacer absolutamente todo, ¿no? Claro, Y totalmente. bueno, pues dejo de compartir pantalla. Y esto del fútbol me recuerda el tema de ahora que pusimos a Marigol y esta imagen
Me recuerda que todavía, justo decíamos, hay batallas, ¿no? Que todavía se deben librar. Y una de ellas es la inequidad en los salarios, por ejemplo, ¿no? Es algo que en el fútbol se ha discutido mucho y en otros campos, ¿no? Me imagino, la verdad desconozco. En tu caso, en el ajedrez, También. porque eso te quería preguntar, ¿cómo está el del ajedrez? Bueno, no es un deporte olímpico, ¿no? Hay olimpiadas de ajedrez, ¿no? Entiendo, Sí, pero no pero no es están junto con los otros no deportes. están con los deportes, pero sí nos podrías platicar cómo está esa situación. Pues mira, cada vez también se ha ido ganando más terreno, ¿no? En el ajedrez femenil. Primero por participación, la participación de las mujeres, cuando yo jugaba hace 30 años, ¿no? Hace 25, era bajísima, ¿no? No llegábamos pues ni al 5%. En la actualidad no te voy a decir que ha subido mucho la participación de la mujer en mi deporte y pues creo que llegan como al 10%, pero es el Ok, doble, ¿no? Ya es el claro. doble, pero sí, sigue siendo un juego mayoritariamente, un deporte mayoritariamente masculino. Y en la cuestión de los premios, la verdad es que como ya no gano premios, no he puesto atención, pero en la parte del entrenamiento y en la parte del fomento, sí se está apoyando muchísimo actualmente al ajedrez femenil, al igual que el varonil, ¿no? Tanto infantil, juvenil y superior, pero pues puedo platicarte una anécdota personal, Venga. ¿no? En 1996, nuestra flamante Federación de Ajedrez decidió que solo era la primera vez que iba a mandar solo al equipo varonil. A la Olimpiada Mundial de Ajedrez y no iba a ir el equipo femenil. Evidentemente, yo quedé en tercer lugar, era parte del equipo femenil de ese momento y pues protestamos y nos dijeron que Claro. no íbamos a ir, ¿no? ¿En dónde era la Olimpiada? En Armenia, En Armenia. En Yerevan, Armenia, en 1996, Ok. que no había dinero y como había poco dinero, pues era para los hombres. Mm, Entonces, en ese momento, recuerdo que incluso antes ya sabíamos que no íbamos a ir, pero jugamos el campeonato nacional y resulta que los premios no llegaban ni al 10% de diferencia con los hombres. O sea, no sé, si a los hombres les daban 1,000 pesos, a las mujeres nos daban menos de 100, ¿no? De premio. Entonces protestamos y cuando ganamos el campeonato, los 3 primeros lugares que teníamos derecho a una suma económica, que en realidad no renunciamos a nada, era tan mm, ridículo que no lo aceptamos, ¿no? Lo rechazamos y no claro. recibimos nuestros premios. Y después nos pusimos las pilas y lo mismo que Alice Miliat, buscamos por debajo de las piedras patrocinios. A mí la UNAM me decía, no, es que eso le corresponde a tu federación. Sin embargo, la UNAM me apoyó con una parte pequeña, ¿no? Otro patrocinador, otra parte. Y ahí, haciendo vaquita, las 4 mujeres logramos juntar el dinero para irnos a Yerevan, Armenia. Ah, ustedes mismas se patrocinaron. Buenísimo. Lo que no pudo hacer la federación, bueno, eso es un tema controversial, pero es un buen ejemplo tu experiencia, ¿no? La Y verdad, sí, después pero ahí no lograron acaba. ir. Por ahí no Ok. acaba la cosa. Después decidieron, bueno, no decidieron, anunciaron que no había dinero para nadie, ni para hombres ni para mujeres. Y O sea, ya, nosotros, adiós. entonces no era una cuestión de género. Ok, bueno, No, sí supongo era de que, género, en su momento fue de género. porque Y primero después, escogieron a los hombres. ajá, Mm, no era no va claro, nadie, van ellos. claro. Pero un poco antes, a ellos ya no les dio tiempo de buscar patrocinios. Y platico otra anécdota interesante. En la Mundial de Ajedrez de 120 países. Uh-huh. Todos los países van, ¿no? No hay como los regionales y etcétera que hay en otros deportes para los Juegos Olímpicos. Ahí Ok. los campeones de cada país pasan directo y bueno, éramos el único país del mundo que íbamos con participación femenina, sin la masculina. Muchos países van los dos, la mayoría llevan equipo femenil y varonil. Algunos países llevan solo varonil y no llevan mujeres, pero ningún país lleva solo mujeres. Y México era el único país Wow. del mundo que iba con equipo femenil sin equipo varonil. Solamente. Entonces, pero fue por una cuestión pues azarosa del destino, por Y una por discriminación. iniciativa de las jugadoras.
además. Entonces fue muy simpático porque, bueno, también es falso que en México es el único lugar en el que hay machismo, ¿verdad? Pero hacían los chistes, ¿no? Y los machos mexicanos no vinieron, los dejaron lavando los platos, entonces, bueno, era un poco el chiste a la inversa, ¿no? Pero, pues así es como ha ocurrido, ¿no? O sea, sí hay diferencia en los premios. En aquella época, te digo que ni siquiera los aceptamos, ¿no? Siendo tan ridículos. Y en la actualidad, pues sí sabemos, ¿no? Que las mujeres, por el mismo trabajo, hay estudios muy serios que muestran cómo las mujeres, por realizar el mismo trabajo que los hombres, ganan menos dinero, ¿no? En mi caso, lo digo abiertamente, en la UNAM no, en otra universidad en la que trabajo tampoco, no es las personas que no vivimos esta discriminación, podemos entender que sí hay quienes las viven, ¿no? Y era lo que quería comentarles a continuación, que la participación de la mujer en Juegos Olímpicos, que es el tema de hoy, pues bueno, ya vimos cómo ha ido ganando espacios. Sin embargo, no todo son Juegos Olímpicos y en muchos lugares las mujeres siguen siendo vetadas, se les sigue prohibiendo participar en el deporte, ¿no? Y estamos hablando de que actualmente estamos en la Ciudad de México, hay ciudades, hay comunidades también muy pequeñas donde hay mucha equidad de género, pero existen muchos sectores en la actualidad en México y en el mundo donde la mujer sigue siendo marginada y donde no pueden practicar ciertos deportes y donde no se fomenta el deporte femenino, ¿no? Entonces creo que es muy importante, aprovechando el tema que me tocó en esta ocasión, hablar de la mujer en Juegos Olímpicos, recordar la discriminación que hubo y la discriminación que sigue habiendo y solidarizarnos, tomar conciencia de que no solamente hay discriminación por el género. Acabas de tocar un tema interesantísimo, que es el de un participante transgénero en los Juegos Olímpicos. Lo que quería comentar es que la campeona actual de ajedrez en México es una mujer transgénero. Ok, perfecto. Ese dato no lo conocía. Qué Entonces, interesante. una maravilla, ¿no? Aquí creo que en la UNAM es un espacio para reflexionar. La primera impresión, y lo puedo confesar yo también, yo soy defensora de la diversidad absolutamente, de todos los seres humanos que hagan con su vida, con sus cuerpos, lo que quieran, ¿no? Si una persona decide transformar o no lo decide o lo siente, más bien su interior o lo que sea, pues por eso somos humanos. Cada quien decide, tiene libertad para cambiarse lo que quiera. Si yo me quiero hacer 100 cirugías plásticas, es mi problema, ¿no? Correcto. Y si no me quiero hacer ninguna, también. Pero en este caso, por ejemplo, a mí sí me sorprendió cuando vi que era una persona transgénero. O sea, el impacto, aquello a lo cual no estamos acostumbrados, ¿no? Pues negarlo pues, sería también absurdo. Pero ya que lo piensas, lo analizas, dije, oh, qué maravilla. O sea, de verdad, no solamente pensé, pues bueno, una mujer como cualquiera, no, es una mujer especial, ¿no? Entonces, por eso me gusta, al contrario, lejos de como Alexa Moreno, lejos de decir qué mal que sea ancha, pienso qué bueno que es ancha y puede hacer eso. Qué bueno que eres una persona transgénero y estás demostrando que una persona transgénero está tan bien de su cabeza que es campeona nacional de ajedrez. Claro, sí, que no es ¿No? ninguna limitante, que no tiene nada que ver, vaya, ¿no? Sí, entonces, pues bueno, la verdad es que muy orgullosa de que la campeona nacional en México sea una mujer transgénero y pues aceptar los nuevos, muchas personas como en las Olimpiadas de 1920, ¿verdad? Hombres y mujeres estaban en contra de la participación femenina, decían que no era su lugar. En la actualidad, muchas personas están en contra de que las mujeres transgénero, ¿verdad? Participen. Yo, la verdad es que he visto cuántos deportistas se han nacionalizado, ¿verdad?
de otros países y se han nacionalizado mexicanos porque quisieron, ¿no? Oye, tú naciste cubano, te quedas cubano. Pues no, yo nací cubano, pero quiero ser mexicano, ¿no? Entonces, como quiero ser mexicano, me nacionalizo. Bueno, tú naciste hombre, ¿te aguantas? Pues no, yo nací hombre, pero quiero ser mujer, me hago mujer y represento a las mujeres en el deporte. ¿Cómo ves, Neftalí? Es una gran analogía esa que nos das. Claro, totalmente. Y justo como dices, la universidad es un espacio de reflexión. También les cuento rápido algo que me contaron las jugadoras de Ulama, que es este juego de pelota ancestral. Tienen su equipo, Paola Guadiana, ella es egresada de trabajo social de aquí de la universidad, y tiene su equipo en Teotihuacán. Entonces ella contaba que cuando empezó, los hombres le decían, no, pero ese no es un juego para mujeres, porque qué tal si puedes tener hijos después, ¿no? Por ejemplo, entonces ella empezó a tener esta reflexión de, ok, ¿por qué están diciendo eso? Porque lo practican hombres generalmente, porque tienen esta idea de que tengo que tener hijos de entrada como a fuerzas, ¿no? Entonces es justo una reflexión que se va dando una tras otra y es lo que también, ojalá y con esta plática podamos generar eso, ¿no? Nuestro querido público que lo están viendo ahorita y que lo pueden ver después, en cualquier momento. Un gran tema, Astrid. Muchas gracias por la presentación y por esta charla y justo por generar estas ideas y estas reflexiones, que para eso estamos aquí. Bueno, nada más a añadir a lo que tú dices, que el argumento de que, bueno, los aztecas, las mujeres no jugaban, ¿no? ¿Por qué van a jugar ahora las mujeres ese tipo de deportes prehispánicos? Bueno, hay que evolucionar. Si los aztecas, si los griegos nos pueden decir, bueno, es que en la Grecia clásica las mujeres no participaban en Juegos Olímpicos, ¿no? Bueno, porque los griegos pues no reconocían los derechos de los seres humanos de género femenino. O sea, tenían un error brutal. No vamos a repetir los errores del pasado, ¿no? Entonces sí, a mí me queda claro que en el mundo azteca puede ser que las mujeres no lo hicieran, ¿no? Como en el mundo griego. Pero pues bueno, una maravilla vivir en esta época, pero sin olvidar que desafortunadamente en la actualidad sigue habiendo mucha discriminación y segregación en cuanto a la práctica deportiva, que es el tema que nos toca, y muchas otras prácticas. Hemos tocado el de género y las mujeres transgénero, pero también pienso yo que todos los sectores que han sido más vulnerables, cuando hay personas con condición económica bastante limitada, ¿no? Se les dificulta practicar el deporte y ahí es donde se hace más necesaria, ¿no? La práctica deportiva. También comunidades indígenas, donde las condiciones son precarias, el deporte también debe de fomentarse en todos estos lugares. Termino ya, Neftalí, recomendándoles una serie de Netflix. No es Gambito de Dama, de ajedrez. Pero también veanla, que está buena. De paso se las recomiendo, Gambito de Dama. Pero no, hay una película lindísima sobre Lorena. Es una corredora rarámuri que ha ganado muchísimas competencias, está en Netflix y es, bueno, lindísimo ver cómo esta chica indígena corre y gana, ¿no? Y las ganas que tiene. Entonces, pues bueno, con eso, muchísimas gracias por la invitación, Neftalí. Muchas gracias, Astrid, por tu ponencia y por darnos estas ideas y estas reflexiones. Pues hemos llegado al final de esta gran charla. Un placer, como siempre, Astrid, estar contigo. Y bueno, para invitar a nuestro querido público a que mañana, viernes, pues vea el final de este ciclo del deporte universitario en los Juegos Olímpicos a la 1:00 p.m. Vamos a tener una mesa llamada Mujer, Esgrima, Clavados y Atletismo, pues mira, muy ad hoc con el tema de hoy, donde va a estar Mercedes Román, que es una exponente del atletismo en nuestro país, también participó en el 68, Norma Baraldi también participó en Juegos Olímpicos y Angélica Larios, ¿no? Que también es parte de la universidad, nos van a acompañar mañana, moderada esta mesa por nuestra querida Ana Sofi. Y a las 2:00 p.m. vamos a tener la mesa La Furia de Zeus, las calamidades que impactaron a los Juegos Olímpicos, que también queda muy ad hoc, ¿no? Con este presente pareciera medio apocalíptico que estamos viviendo en pandemia.
pero que aún así estamos haciendo todo este contenido para ustedes, esta información, para que reflexionen, para que lo compartan y para que sigan viendo al deporte desde todos los ángulos, ¿no? Practicándolo, haciendo ejercicio y también reflexionando sobre él. Muchas gracias a todos. Gracias, Astrid, nuevamente por estar con nosotros. Yo aprovecho para hacer comercial y a todos adelante. no son fan de Facebook Deporte UNAM, de verdad están buenísimos. Las clases de yoga, yo estoy encantada, las podemos hacer en nuestra casa y hay un montón de actividades para niños, ¿verdad? Y para adultos, para personas de la tercera edad. O sea, la verdad es una maravilla Facebook Deporte UNAM, no se lo pierdan. Exactamente, en vacaciones también vamos a tener, consulta en nuestra programación, ahí van a estar todas las actividades que van a estar en vacaciones para que no dejen de activarse, que no sea excusa. Bueno, gracias. Pues gracias, Astrid. Yo soy Neftalí Zamora de la Dirección General del Deporte Universitario y nos vemos en otra emisión. Hasta luego.